vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en que nos vean. Bienvenidos a otro programa más de Tetras en vivo, con la presencia del doctor Ángel Valderas y Rocío Méndez. Nuestro teléfono en cabina es el 192-1200, extensión 37120. Celular solo para mensajes de texto, 442-249-8788. Para escuchar por radio, 89.5 de FM. Para ver TV WAC, canal digital 24.1. Para escuchar radio por internet, radiowac.mx. Para ver TV por internet, tvwac.mx. Espacio en Facebook, Tetra Radio WAC. Correo electrónico, tetraradio@gmail.com. Tenemos el apoyo del productor y le agradecemos a Emanuel Villagrán. Y el programa se retransmite los sábados a las 5 de la tarde. Pues muy buenos días en una emisión más de Tetras en este miércoles 9 de abril, mes de los aranceles, Rocío. Lo vamos a comentar en un programa que ya grabamos, destinado todo a los aranceles, que se va a transmitir el 23 de abril, durante el periodo vacacional de la universidad. 2 programas de Tetras ya fueron grabados, uno con Sergio Becerril y Gonzalo Guajardo y otro con la maestra Rocío Méndez y con su servidor Ángel Valderas. El tema que con la maestra Rocío decidimos tocar hoy es con la última encuesta de la casa encuestadora Encol, publicada por el periódico español, que también tiene su sucursal en México, El País, Grupo Prisa, y por W Radio. Pero la casa encuestadora es Encol. Y es una encuesta sobre 6 meses de gobierno. Hay que recordar que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo tomó posesión el 1 de octubre del año pasado. Entonces acaba de cumplir apenas al 31 de marzo, justo se cumplen 6 meses al 31 de marzo. Y bueno, la encuesta, Rocío, pues es demoledora. Es una encuesta en el que la aprobación para el trabajo de la doctora Claudia Sheinbaum en 6 meses de gobierno es verdaderamente impresionante. Tiene una aprobación del 82%, desagregada es un 54% que aprueba mucho y un 28% que aprueba menos, pero aprueba. Estamos hablando de un 82% de aprobación. Eso no quiere decir que el otro 18% desapruebe, no, porque hay un 3%, eso sucede en todas las encuestas, que no contestan o no saben. Entonces, ese porcentaje es del 3% y estaríamos ante un 15% de la población de México que desaprueba, de los cuales solamente un 7% desaprueba mucho. Y un 8%, es decir, la mayoría, están casi mitad y mitad, desaprueba, pero desaprueba poco. Eso quiere decir que la evaluación de la doctora Claudia Sheinbaum a 6 meses de gobierno, por una casa encuestadora seria, aquí no estamos hablando de Massive Caller, ya renombrada como Massive Liar, aquella casa encuestadora que manipula, porque así se trata, de intentos de manipulación de la opinión pública, que fue una casa encuestadora que increíblemente decía que Xóchitl Gálvez había ganado las elecciones cuando perdió de manera estrepitosa con una diferencia abismal de más de 30 puntos. Hay que recordar que Encol, que María de las Heras de Motecnia, María de las Heras, fundadora, ya falleció, está a cargo su hijo. De las Heras de Motecnia es otra casa encuestadora muy seria, pues porque se juega en el prestigio.
Una casa encuestadora no se puede dar el lujo de presentar cosas que chocan con la realidad porque nadie las contrataría. Y las casas encuestadoras trabajan para todos los sectores, no nada más evalúan a un presidente o a la clase política, a un gobernador, a un senador, no, también evalúan productos comerciales en el mercado, tendencias de opinión en múltiples temas, pudiéramos poner ejemplo, coches eléctricos, los aranceles, ¿no? Acabo de ver una encuesta de Ipsos en Estados Unidos que muestra claramente cómo la mayoría de los norteamericanos, hoy al 9 de abril, a una semana de que Donald Trump anuncia los aranceles a 210 países, incluidos pingüinos y focas, e incluida una isla noruega también deshabitada, que solo tiene piedras y lava, también le pusieron aranceles del 10%. No vaya a ser que alguien vaya para allá y desde ahí mande un pedido con Amazon o exporte desde una isla deshabitada. Entonces, ante esta situación, para eso sirven las encuestas. Es un sondeo que nos permite ver cómo vamos, ¿no? Y bueno, aquí le pediríamos al productor, y lo vamos comentando, Rocío, la ventaja de este tipo de encuestas es que no solamente son globales. Hay una primera gráfica, si producción no la pasa, tiene el número 1, tiene que ver con esa perfecto, encuesta ENCOL, ¿no? Estas encuestas vienen con un valor desagregado, lo comentamos para la gente que nos sigue en el 89.5 de FM, que no ve la gráfica, pero lo podemos comentar. Para mí una encuesta seria es también que nos digan a quién se le preguntó y viene una separación por género, masculino-femenino, donde vemos que más del 80% aprueba el trabajo de la doctora Claudia Sheinbaum, solamente un 15% desaprueba, prácticamente igual en hombres y mujeres, pero luego también viene desagregado por edad, porque un mito que sacó la derecha, un mito que sacó Xóchitl Gálvez en la pasada elección presidencial, es que los jóvenes votaban por Xóchitl Gálvez. Aquí vemos que la doctora Claudia Sheinbaum, para el rango de edad de 18 a 24 años, tiene una aprobación prácticamente del 80%, igual que muy correlacionado con el total. Aumenta un poco el apoyo de 4 puntos en la franja 25-34, 35 a 44, también se mantiene arriba del 80%, y que es donde hay más desaprobación. Si te fijas en esa franja 35-44, es una desaprobación del 18%. En ningún estrato rebasa el 18%. Baja ligeramente entre 45 y 54 al 79%, pues es 80% redondeado. 55 a 64, 82, y el mayor apoyo se tiene en adultos de la tercera edad, con un 86%, que está arriba del promedio, y una desaprobación muy pequeña de solo el 9%, de un dígito, ¿no? A mí me parece importante destacar esto, porque mucho se ha proliferado el discurso de que los programas sociales son los que conllevan a la aprobación de un mandatario. Y con estos resultados podemos darnos cuenta que no necesariamente implica eso, aun cuando sí hay un rango un poco mayor en los adultos mayores, pues en general está en promedio en el 80 y piquito %, y entonces, bueno, los jóvenes de 30, por ejemplo, que no reciben ningún apoyo, están votando pues bastante similar, y esto pues derroca ese discurso y sin embargo sí pone en evidencia pues la capacidad de juicio, la capacidad de análisis de los mexicanos y de pues dar su aprobación o no en función de los resultados. Y pues la presidenta está dando resultados que se han puesto mucho más evidentes ahora con
pues con los embates internacionales de Estados Unidos, pero pues la población nos damos cuenta y todavía, digamos, aun cuando sí hay impacto para México, pues el impacto no se ha visto en la canasta básica, no se ha visto en la vida cotidiana de una manera importante. Todavía va a faltar. Economistas señalaban, gracias a producción, si ahorita nos quitan la gráfica, en el caso de los aranceles, porque aquí lo vamos a estar discutiendo, Rocío, porque es un tema muy relevante. En Estados Unidos se señala, y de hecho esa encuesta de Ipsos señala que la mayor parte de los norteamericanos, casi el 60%, piensan que los precios van a aumentar y van a aumentar en el corto plazo. Los economistas señalan 3 semanas a partir de la aplicación de los aranceles, que unos fueron el 5 de abril y otros justo hoy. Hoy, al primer minuto de hoy, 9 de abril, entra la aplicación a rajatabla de los aranceles. Entonces estamos viendo que en la sociedad norteamericana se va a notar a finales de mes, finales de abril. Y lógicamente el efecto, tipo las plantas de Stellantis en el Estado de México, que entra en una especie de paro técnico de un mes, los efectos se van a sentir también poco a poco, pues en todos los países afectados. La negociación, y de hecho lo vamos a comentar porque hay una pregunta específica de ENCOL sobre cómo ha tratado la presidenta esta negociación con los Estados Unidos. Bueno, si producción nos pasa a la segunda gráfica, Chío, te toca comentarla. Esa no, esa es la tercera. Una que tiene un número 2 en esa mera que está ahí. Bien, en esta gráfica viene desagregado por escolaridad y nos plantea los que tienen nivel hasta primaria, aprueba un 92%, los que tienen nivel secundaria un 85%, los que tienen educación media superior un 78%, los de educación superior y posgrado tienen un 70%, y un 29% de desaprobación. Los de Morena, un 99% de aprobación. Los del PAN, muy relevante dato, un 58% de aprobación contra un 31% de desaprobación y un 11% que no contesta. Los apartidistas, un 81% de aprobación. Y en Movimiento Ciudadano, un 55% de aprobación con un 44% de desaprobación. ¿Qué nos dice esto, Rocío? Tú y yo que hemos sido profesores de nivel superior y de nivel media superior, que es donde hay más desaprobación en gente con un mayor nivel de estudios, pero que es un porcentaje en realidad no relevante, no llega ni a la tercera parte de la población con estudios superior y posgrado. Eso a pesar de que con el Plan México y con la política del anterior gobierno se está potenciando con mucho la educación superior, la ciencia y la tecnología. Pero bueno, queda todavía ese piquito de gente con estudios de nivel superior, licenciatura, posgrado, pero aún así la aprobación es muy alta. Y yo diría que también derroca una política de difusión que se ha permeado mucho, en la que dice que quienes apoyan a la 4T o a Morena o a los presidentes de Morena es la gente sin escolaridad, la gente sin preparación, porque sí vemos que la educación superior pues tiene un 70%, que no es pequeño tampoco, implica que pues también a partir de la reflexión y del análisis que puede posibilitar tener una formación académica más amplia, pues hay un reconocimiento al trabajo que se está haciendo por parte del gobierno de la doctora Claudia. Ya quisiera Donald Trump o Emmanuel Macron tener ese 70% de aprobación a nivel general. Bueno, y la otra, Rocío, que comentaste es la afinidad partidista.
Esto no significa que la gente, que el 99% que está señalado ahí de Morena es que sean afiliados a Morena, no. Es tu afinidad partidista. Es si te preguntan por quién votarías, por quién has votado, con quién te sientes más cercano, pues dices Morena, PAN, MC, ¿no? Prácticamente ahí ya no aparece el PRI, que eso es muy curioso, que no aparece el PRI. Y bueno, era evidente el caso de Morena, pues que el 99% de la gente con afinidad a Morena aprueba, pero sí es relevante los dos datos que señalaste. Una es personas con afinidad al PAN, prácticamente el 60% aprueba. ¿Tienes afinidad al PAN? Es más, yo creo que votaste PAN o piensas votar PAN, pero apruebas, 60%, y la desaprobación no llega ni a una tercera parte, porque es de un 31%. Ese dato es muy interesante. Y en la última gráfica, y para los que nos siguen en radio, hay una última gráfica que muestra a las personas que se sienten afines a MC, porque es donde está el nivel más alto de desaprobación, incluso en el promedio del 15%, porque no digamos, no es mitad y mitad, porque son 55 aprueban y 44 desaprueban en porcentaje, ¿no? Si hay una diferencia de 11 puntos, es decir, es la mayoría de la gente afín a MC aprueba el trabajo de la doctora Claudia Sheinbaum, pero un 44% de los afines a MC. Y también otro dato interesante, la gente apartidista, la gente que dice, no, yo no estoy ni con Morena, ni con PAN, ni con MC, es prácticamente el promedio nacional, porque es un 81% de aprobación. La gente que no se ubica con ningún partido. Pues vámonos a la tercera, le pedimos a producción si nos pasa la tercera gráfica, la que tiene el número 3, ahí está, muchísimas gracias. Es lo que comentábamos ahorita de los aranceles, Rocío. ¿Qué tanta confianza le genera la forma en que la presidenta está llevando la relación bilateral con Donald Trump? Y vienen 4 opciones: mucha confianza, algo de confianza, poca confianza, nada confianza. Y como podemos observar, se los comentamos a la gente que nos sigue en radio, pues el 68%, más de 2/3 partes, vamos a redondearlo, 2/3 partes tienen confianza en la estrategia que está siguiendo la presidenta ante a la política proteccionista del gobierno de Donald Trump. 2/3. Menos de 1/3 tienen desconfianza. Y si te fijas, solamente un 6% tienen nada de confianza. Solamente un 6%. Ahora, si quieres comentar cómo ves los datos desagregados, estamos viendo la cuestión de Trump y de la respuesta a los aranceles. ¿De qué nos dicen? Viene dividido igual también por sexo y por edad y por partido político. El sexo masculino aprueba o tiene nivel de confianza de un 70% con un 29% de desconfianza. El sexo femenino tiene un 66% de confianza contra un 28% de desconfianza, y ese dato me parece muy relevante. De 18 a 24 años, el 58% tiene un nivel de confianza, el 41% desconfía. De 25 a 34, curiosamente aquí se invierte el dato de la primera gráfica en la que hablábamos de los 25 a 34 que no aprueban a la presidenta, y aquí tienen un nivel de confianza más alto que los de la edad menor de 18 a 24, contra un 33% de desconfianza. Los de 35 a 44 años tienen un 70% de confianza contra un 29% de desconfianza. Los de 45 a 54 años tienen un 77% de confianza contra un 21% de desconfianza.
Los de 55 a 64 años tienen un 69% de confianza contra un 26% de desconfianza, y los de 65 años y más, un 71% de confianza contra un 16% de desconfianza. Los de Morena, un 88% de confianza contra un 9%, por supuesto. El PAN, un 42% de confianza contra un 54% de desconfianza. Los apartidistas, un 50% de confianza contra un 46% de desconfianza. Y MC, un 54% de confianza contra un 46% de desconfianza. Bueno, todo este nivel de desagregación nos marca, si gracias a producción por la gráfica, nos marca que la mayor desconfianza en la estrategia, porque es una cuestión económica, es una cuestión comercial, es una cuestión de política pública, es una cuestión de relaciones exteriores, la mayor desconfianza viene de gente afín al PAN. Es decir, la mayoría de los afines al PAN tienen desconfianza, un 54%. Sin embargo, es relevante que más del 40% de la gente afín al PAN considera adecuada la estrategia de la doctora Claudia Sheinbaum. De ahí en fuera, entre apartidistas y gente afín a MC, pudiéramos decir que están mitad y mitad, pero cargados más hacia el lado de los que tienen confianza. En los apartidistas es 50-46 y en MC 54-46. El nivel de desconfianza es el mismo, pero el nivel de confianza es mayor. Y efectivamente, en lo que señalaste, género masculino-femenino, dos tercios o más de 2/3 tienen confianza, y por rango de edad, pues andamos del 60% hasta el 77%, que es en la gente con edad entre 45 y 54 años. Y aquí me gustaría comentar que hay muchos factores que influyen en esas percepciones de confianza o de desconfianza en las personas. Una importante, pues, son los medios de comunicación, que constantemente están señalando que las políticas gubernamentales son erróneas, que debieran de, pues, acceder y aceptar la intervención extranjera en nuestro país para que las cosas pudieran suavizarse. Y creo que este es un factor que también, y eso sí es una percepción personal, que también ese es un factor que pudiera influir en los militantes del PAN y de MC, porque, bueno, también sus intereses personales de alguna manera, si son empresarios, si tienen algunas cuestiones de esta índole que se vean afectadas con la variación del dólar y etcétera. Pero finalmente lo que hemos venido revisando en los programas previos y lo que se ve, pues, a nivel internacional, las políticas mexicanas, por el contrario de ser dañinas para el país, pues han resultado favorables parcialmente, aunque tenemos bien claro, pues, que la política de Estados Unidos no tiene mucho que ver con las condiciones que un país genere o no, que tiene más que ver con su situación económica y con sus propuestas y sus planteamientos, y que lo que han manejado para México y para Canadá y para China son pretextos para poder imponer los aranceles, y a pesar de, pues, se ha respetado el acuerdo del TEMEC, aunque hemos visto que en otros países en los que también hay acuerdos, pues no han sido respetados. Ahora, hay que tomar en cuenta, acotar, que no se trata de militantes, es gente afín. O afín. Porque en realidad el PAN, pues, tiene un padrón que es irrelevante en un país de 130 millones. Está bien la corrección. El PAN tiene 277,000 afiliados y MC tiene 384,000 afiliados. Por eso decía, sí es importante, porque ahí decía afinidad partidista. Entonces es gente que no está afiliada ni a MC ni al PAN. Seguramente le tocó, también le tocó a gente afiliada a Morena, y también le tocó a gente afiliada al PRI, porque el PRI todavía al día de hoy tiene 1,5 millones de afiliados, y el PRD, que seguramente
queda todavía en el INE con 1 millón de afiliados, pues también les tocó preguntar. Es más probable, si vemos la comparación de padrones, que el PRI tiene 5 veces más afiliados que el PAN. Entonces, la probabilidad de que le haya tocado a un priista contestar, pues es 5 veces más. Pero tienes razón, son los medios de comunicación ligados a la oposición y los partidos políticos de la oposición. Que además en este caso, que es un caso hipercomplejo la respuesta a los aranceles de Trump, que hemos visto la incertidumbre, los titubeos. Canadá, pongo de represalia, Donald Trump los aumenta, entonces Canadá los baja, la Unión Europea, vamos a contestar con toda la fuerza, luego sale Ursula von der Leyen a decir, no, vamos a poner el 0% de aranceles en estos productos, otros líderes europeos, no, vamos a contestar con toda la fuerza, y lo que acabamos de ver ayer de China, que Donald Trump ya había impuesto aranceles primero del 10%, luego, cuando amenazó a México, cuando anunció aranceles a Canadá, a México y a China, recordemos que para el caso de México y Canadá eran de un 25% y para China un 10%. En el caso de Canadá, en su sector energético, 10%. Pero luego lo aumentó a China al 20%. Y luego lo que pasó el 2 de abril, ese 34%, ese 34% no es que sustituyera sumado al 20%, lo sumó, por lo tanto, aranceles a China del 54%. China responde, ahí sí de manera recíproca, con aranceles del mismo nivel, 34%. Y después Trump, tipo Canadá, pues ahora ya se aumentó al 104%, lo que prácticamente rompe cualquier posibilidad de comercio entre las dos principales potencias económicas del mundo. Pero tiene que ver con lo que señalaste, porque yo veo a la oposición en México, a ver, no les gusta la estrategia de la doctora Claudia Sheinbaum, ahora sí, como diría Peña Nieto, cuando nos quiso espantar con la desaparición de Pemex, que dijo, ¿y ustedes qué harían? Bueno, pues nosotros ya los vimos en el poder, yo no he visto ninguna propuesta concreta de panistas o priistas de decir, nosotros haríamos esto así, así, así. Yo no he visto al líder nacional del PAN, Jorge Romero, ni a Lito Moreno, líder nacional del PRI, ni a Dante Delgado, líder nacional de MC, a salir a decir, la estrategia de la presidenta es cerrada y lo que se debe de hacer es esto y esto. ¿Por qué? Porque seguramente no tienen respuesta. Pero sería interesante que nos dijeran, y bueno, ¿y ustedes cómo le harían? No nada más digan que no están de acuerdo. A ver, ¿cómo le harían? Porque ustedes ya han gobernado durante décadas este país. Contestar a lo chino es llevar al desastre a México por la relación tan asimétrica que existe, porque el 83% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos y solamente hay un país en el mundo que le puede contestar a los Estados Unidos al mismo nivel de aranceles, y ese país es China. Y fíjate que a mí me parece también importante, al inicio decían, bueno, que conteste también con aranceles el gobierno de México. Estamos viendo lo que ha ocurrido con los países que han hecho eso. Les han duplicado y duplicado y duplicado los aranceles. Y la otra es que varios han tenido que ir a buscar negociar con Estados Unidos. Y ayer hizo una declaración muy desafortunada Donald Trump en la noche, cuando dice que han ido a verlo para besarle el trasero los países y que aún así no va a bajar los aranceles. Yo creo que la doctora Claudia Sheinbaum ha tenido mucho interés en mantener la dignidad de nuestro país a través de su representación, y eso es algo que vale muchísimo y que también nos ha dado una condición de negociación muy diferente de los países que han respondido de otra manera. Pues conociendo la historia, yo creo que si estuviera gobernando el PAN y el PRI, habrían asumido lo que dijo Donald Trump, serían de los primeros que estarían en fila, asumiendo la estrategia Milei, Bukele, Noboa de Ecuador, que no les funcionó.
Nos vamos al corte de la media hora y regresamos aquí en Tetras este miércoles 9 de abril. Regresamos aquí en Tetras este 9 de abril con Rocío Méndez y Ángel Valderas. Estamos comentando la evaluación de la presidenta Claudia Sheinbaum a 6 meses de gobierno con base en la última encuesta publicada, que no es la única, Rocío. Han salido otras con los datos también muy parecidos, al menos 3 más, pero la de Encol a mí me gusta porque viene con datos desagregados y vienen con otro tipo de preguntas. Entonces, si le pedimos a producción la cuarta gráfica, que es una gráfica que trae unas gráficas, son 4. Exacto, perfecto, muchísimas gracias. Rocío, si quieres comentar, se trata de la pregunta, ¿cuál considera que es el principal problema del país? Viene desde el histórico, digamos, de diciembre del año pasado a marzo de 2025. Es decir, se están midiendo 2 o 3 meses, porque habría que ver si diciembre es a finales o principios. Lo que sí es que marzo fue ya al final, entonces esperaríamos 2 o 3 meses. Así es. El primer indicador es inseguridad y delincuencia. Está en color vino. Problemas económicos está en rojito naranja, corrupción está en azul y narcotráfico está en color morado. En cuanto a inseguridad y delincuencia, hay una percepción de que va de diciembre del 2024 del 37%, aumenta al 41% en enero del 2025 y aumenta al 46% en marzo de 2025. En cuanto a problemas económicos, marca un 27% en diciembre del 2024, 25% en enero de 2025 y un 20% en marzo del 2025. Corrupción, un 14% en diciembre de 2024, un 12% en enero 2025 y un 13% en marzo 2025. Y finalmente narcotráfico, un 8% en diciembre de 2024, un 3% en enero de 2025 y un 4% en marzo de 2025. Bueno, estas tendencias muestran que la percepción de la inseguridad ha aumentado 9 puntos, de 37 a 46. De problemas económicos ha disminuido del 27 al 20, es decir, solamente una quinta parte de la población considera que el principal problema del país es la economía. La corrupción se ha mantenido en alrededor de un 13% y el narcotráfico ha disminuido del 8 a 4%, a la mitad. Bueno, gracias a producción. Ahora, lo que hay que señalar es que Encol, la gráfica no la presentamos, pero Encol desagrega ese 46% que considera que el principal problema es la inseguridad en diferentes rubros, que es muy relevante porque ayer que planeábamos el programa, la maestra Rocío justamente dice que curioso, porque son prácticamente delitos del orden común que corresponden a municipios y a estados. Así es. Por ejemplo, aquí en Querétaro le corresponde a Corregidora, al Marqués, a Querétaro y le corresponde al estado de Querétaro. Entonces, de ese 46%, la parte mayor, pero con mucho, así es, son robos y asaltos, un 36%. Esa es la mayor parte. De ese 46%, si lo tomamos como universo, pues resulta ser que la mayor parte se queja de asaltos en la calle, que corresponden a municipios, principalmente a los municipios. Asalto en domicilio particular, a los municipios. Asaltos en transporte público, a negocios, autopartes y todo tipo de robos. Es decir,
lo decía Alejandro Gertz Manero en una mañanera, te acordarás, que el 95% de los delitos en México son del fuero común, que deberían de ser atendidos por fiscalías estatales, ministerios públicos, deberían ser atendidos por policías municipales y por policías estatales. Y esto lo confirma, porque este considerar que el principal problema es la inseguridad es un problema que debería de ser atendido por municipios y estados. El 5% de delitos federales sí corresponde a la federación. Y si después vamos más abajo, de ese 46%, pues todavía un 13% considera, ¿qué considera que es la inseguridad? Un 13% dice que es violencia, un 11% dice que es narcotráfico, 9% dice que son secuestros, asesinatos, ejecuciones, un 7% desaparición de personas, y ya de ahí son porcentajes muy bajos. Y me parece muy relevante lo que revela esta gráfica, esta encuesta, porque ahora hay el discurso de que México es un país con un gravísimo problema de desaparición forzada, incluso de pronto pareciese que lo quieren manejar como un problema de Estado. Inclusive la ONU ya declaró que es un problema muy serio en México y que tendrán que intervenir. Entonces, si vemos en la encuesta cuál es la realidad, pues es un 7% de la población la que está considerando que la desaparición forzada representa un problema. Y sin duda lo es, sí es un problema y es real y es sentido por quienes han tenido la desgracia de vivirlo, pero pues no tiene la relevancia que están queriendo destacar desde una perspectiva política, diría yo, y de manipulación. Un organismo de la ONU, no la ONU, hay que acotar, y se refirieron al rancho Izaguirre y pidieron medidas cautelares. Lo que sucede es que cada país tiene un entramado jurídico que es distinto. Entonces, pues este organismo de la ONU, que está ahí, estos integrantes, pues deberían de informarse más, porque deberían de saber que eso corresponde legalmente al Estado de Jalisco, a la Fiscalía de Jalisco, y le pides al Estado mexicano, cuando Jalisco tranquilamente puede decir si se puede atraer, no se puede atraer, si hay elementos, no hay elementos. Entonces, justamente le preguntaron a la presidenta y ella señalaba, pues, falta de información. Pero no es el 7%, Rocío, porque acuérdate que es el 7% del 46% que consideran la cuestión de la inseguridad. Sí, es más pequeño. Entonces, si multiplicamos, quiere decir que ese 7% se reduce a un 3%. Es decir, de la población en México, solamente un 3% considera que el principal problema del país es la desaparición de personas. Esto no quiere decir minimizar un problema tan grave, tan doloroso como la desaparición de un ser querido, no. Pero sí es un indicador que muestra qué tanto peso tiene en la sociedad mexicana en estos 6 meses de gobierno, y en el cual solamente un 3% lo considera como el principal problema del país, en contraposición a este organismo de la ONU que pide medidas que no son aplicables, que no se informa, que no sabe lo que pasó en Jalisco. Vámonos a la última gráfica, producción, por favor. Rocío, es la última gráfica, que es la que tiene que ver con Morning Consult, que es la gráfica, a ver, aquí no la vemos, no sé, en pantalla, si llega. Ajá, pero es la gráfica mientras comento, perfecto. Ajá, sí, perfecto. Se ve un poco como doblada, pero se ve el dato esencial, se ve. ¿Qué es para la gente que nos sigue en radio? Es la última encuesta disponible. Yo la consulté ayer para ver si ya había salido la de marzo. Todavía no. Esta es la de febrero, de Morning Consult,
que es una encuesta que se hace a nivel internacional sobre los principales líderes de los países. Desde el sexenio pasado, Narendra Modi de la India ha estado siempre en primer lugar con un 77% de aprobación y solamente un 18% de desaprobación. Y para febrero, Morning Consult colocaba a la doctora Claudia Sheinbaum prácticamente en el 70% con solamente un 25% de desaprobación. Adelante de Javier Milei. Yo lo que quiero resaltar es, ahorita lo comentamos después de que quitemos la gráfica, Donald Trump. Donald Trump en febrero, antes de aranceles, tenía una aprobación del 49% y una desaprobación del 45%. 20 puntos más de desaprobación que la doctora Claudia Sheinbaum y muy lejano de la aprobación, 20 puntos también, de la doctora Claudia Sheinbaum. Esto muestra también el apoyo popular al interior de un país. Pero si nos vamos para abajo y vamos a Suiza, Polonia, Italia, Noruega, Holanda, Suecia, Sudáfrica, España, Brasil, Turquía, Reino Unido. Mira, ve los números de Keir Starmer. Una aprobación de menos de la tercera parte de la población del Reino Unido. 32% contra un 56% en contra. Todavía aparecía ahí Justin Trudeau. Todavía Justin Trudeau era el primer ministro de Canadá y tenía una aprobación del 31% y una desaprobación del 62%. Ahora que entró Mark Carney, parece que el Partido Liberal de Justin Trudeau, dada la posición que han tenido de confrontación con Donald Trump por lo de los aranceles, han mejorado su posición. Pero vemos también, por ejemplo, al líder de Japón, apenas un 25%. Olaf Scholz. Ahí todavía hay que tomar en cuenta que Olaf Scholz sigue siendo primer ministro de Alemania, pero de salida, porque Alemania todavía no logra, después de semanas, todavía no logra formar gobierno. Y mira, Emmanuel Macron, que quiere desatar una guerra en Europa, que resultó un Napoleón de bolsillo, tiene una aprobación de menos del 20%. Entonces, a mí me parece muy relevante porque Morning Consult no es una casa encuestadora nacional, no es que opera en México, y lo que marca es que la doctora Claudia Sheinbaum tiene una aprobación al interior de México muy superior de líderes de los que se habla todos los días, como Emmanuel Macron de Francia, como Olaf Scholz de Alemania, como, bueno, no se va a ver aquí, pero sí en Medio Oriente, de Shigeo Ishiba de Japón, muy por encima incluso de Lula da Silva, que tiene apenas un 33%, pero sí por encima de Giorgia Meloni, por ejemplo, 40% de aprobación. Claudia Sheinbaum está 30 puntos arriba de Giorgia Meloni. Y Giorgia Meloni tiene la desaprobación de la mayor parte de su población, al igual que el caso de Noruega. Es decir, más de la mitad de la gente en Italia y en Noruega no aprueban la política, igual pasa en Suecia, que tienen índices de aprobación superiores al 50%, más del doble de desaprobación que la doctora Claudia Sheinbaum. Gracias a producción. Yo vengo monitoreando Morning Consult pues cada mes, porque van publicando cada mes estos sondeos, porque también a nivel relativo, esta es otra manera de medir, por ejemplo, la respuesta a los aranceles. Soy muy curioso de ver la encuesta de marzo, pero no se va a notar. Creo que se va a notar en el caso de Estados Unidos hasta abril. Sin embargo, ayer 8 de abril, a las 8 de la noche, yo accedí, Ipsos Reuters hace un sondeo en el caso de los Estados Unidos, muy interesante, 73% de estadounidenses esperan alzas de precios por aranceles. 73%, prácticamente 3/4 partes de los norteamericanos
señalan que producto del aumento de aranceles de Donald Trump van a aumentar los precios. Y como ya lo habíamos comentado en la primera parte del programa, casi un 60% están en contra de los nuevos aranceles. El dato preciso es el 57%, yo lo redondeé, pero el 60% de los norteamericanos, redondeando, está en contra de los aranceles. Esto es muy interesante porque pareciera ser, hay una diferencia enorme, mientras que la doctora Claudia Sheinbaum tiene un amplio apoyo popular en México, Donald Trump ha bajado, o por eso fue muy interesante mostrar la encuesta de Morning Consult, porque en febrero, Donald Trump tenía una aprobación del 49%. En otra encuesta de Ipsos Facto de estos días, ya post aranceles, resulta ser que Donald Trump tiene una aprobación del 43%. Eso significa que esta política arancelaria le ha quitado un apoyo del 6%. 6%. Y ya incluso en datos desagregados, es muy interesante, una cuarta parte de los encuestados del Partido Republicano, el partido de Donald Trump, están en contra de los aranceles. Una cuarta parte. ¿Por qué, Rocío? Pues porque estamos viendo que crece la resistencia al interior de los Estados Unidos. Lo vimos el fin de semana, marchas en más de 1,000 ciudades de los Estados Unidos, una concentración masiva en Washington, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos tratando de promover una ley que señale que ningún presidente de los Estados Unidos puede imponer aranceles sin la autorización del Congreso. Creo que todos hemos visto que Donald Trump ha impuesto sus aranceles brincándose el poder legislativo. Y para todos los de esta narrativa falsa en México, medios de comunicación ligados a la oposición, PAN, PRI, MC, que hablaban en México de un régimen autoritario, pues yo no he visto ni a Jorge Romero, ni a Ricardo Anaya, ni a Xóchitl Gálvez, ni a Kenia López Rabadán, ni a Dante Delgado, ni a Jorge Álvarez Maínez, ni a Lito Moreno. No los he visto que salgan a decir que Donald Trump es un autoritario, cuando vemos que gobierna de orden ejecutiva en orden ejecutiva. ¿Dónde está el legislativo de los Estados Unidos? Hay una respuesta tibia de algunos jueces que están parando algunas de sus órdenes ejecutivas, por ejemplo, relativas a la migración, relativas al despido de empleos públicos. Y bueno, hay damnificados de enorme tamaño, porque están, por señalar uno, las empresas que han perdido dinero por esta aplicación a rajatabla de los aranceles, ¿no? Y eso es muy interesante porque han pedido la Cámara de Comercio, por ejemplo, la nota es de ayer, bloquear los nuevos aranceles de Trump. Y no es cualquiera, es el lobby empresarial más poderoso del país. Están estudiando en este momento presentar una demanda contra la administración Trump para bloquear la entrada en vigor de nuevos aranceles a la importación. Esto lo publicó la revista Fortune. Y bueno, lo vimos las caídas de las bolsas, 3 lunes negros de manera seguida. Y bueno, y aquí hice mi listita, se las comento. Hasta ahora sí que será como la novela aquella de También los ricos lloran. Sí. Porque las pérdidas son impresionantes. Jeff Bezos de Amazon perdió solo en estos días,
12.700 millones de dólares. Estamos hablando de aproximadamente 250,000 millones de pesos en 2 o 3 días. Esa es la pérdida de Jeff Bezos, 250,000 millones de pesos. Si pensamos que una universidad como esta, la Universidad Autónoma de Querétaro, vive al año con un presupuesto de 3,000 millones, acá estamos hablando de que a Jeff Bezos se le evaporaron por la política arancelaria de Donald Trump el presupuesto de 80 años de la Universidad Autónoma de Querétaro. 80 años. Mark Zuckerberg de Meta y de WhatsApp perdió 11,400 millones de dólares, más de 200,000 millones de pesos. Larry Ellison de Oracle perdió 9,000 millones de dólares, 180,000 millones de pesos. Elon Musk, a cargo del Doge, Tesla, perdió también casi 9,000 millones de dólares. Y Bernard Arnault, francés, esposo de la mexicana Salma Hayek, también perdió 8,600 millones de pesos. Entre estos 5, perdieron 50,000 millones de dólares, quiere decir 1 billón de pesos. Y perdieron también las empresas tecnológicas con el problema para los fondos de pensiones, que ahí pegan incluso en las Afores en México, porque hay gente que cree que las bajadas en la bolsa no afectan. Claro, todos los fondos de pensiones tienen dinero invertido en la bolsa y eso repercute en el bolsillo de todos los que tenemos fondos de pensiones en las Afores. Les agradecemos su atención. Nos vemos aquí la próxima semana con Sergio Becerril y Gonzalo Guajardo en una emisión más de Tetra. Se despide Ángel Valderas. Rocío Méndez. Y por aquí los esperamos y vamos a seguir estando atentos a esta cuestión altamente dinámica de Donald Trump y sus aranceles. Muchas gracias. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.